Vamos a ir con información acerca de la visita de este fin de semana del diputado federal Gerardo Fernández Noroña al estado de Yucatán. Estuvo viajando por diferentes municipios en compañía del diputado a la candidatura, a la gobernatura del estado. Y pues bueno, en estos... Híjole, estuvo medio complicada la situación. Sí. Siguen los descontentos al interior de Morena, siguen estas rupturas porque, pues al parecer, la visita de Gerardo Fernández Noroña no estuvo planchada o no estuvo platicada con las bases morenistas. Así es, parece ser que no dejó a todo el mundo contentos. Hay que recordar, Gerardo Fernández Noroña, para poner en contexto, es el vocero de la campaña de la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum Pardo, y él estuvo justamente, como comenta Fernández, este fin de semana aquí en el estado de Yucatán, y tenemos justamente una declaración que nos dio la diputada local de Morena, Alejandra Novelo Segura, quien también es coordinadora de la bancada de Morena en el Congreso del estado de Yucatán, y nos comenta justamente de los saldos que dejó la visita de Gerardo Fernández Noroña. Me sorprendió un poco porque no nos buscó a los fundadores morenistas, se reunió exclusivamente con el candidato a gobernador y los candidatos a diputados federales, si no me equivoco, pero no hubo ni un tipo de acercamiento con las bases ni con los que pertenecemos a Morena. Yo sabía porque él personalmente me dijo que iba a venir y nos dijo que nos iban a buscar a los fundadores, pero pues no fue así, no sé a quién tuvo la responsabilidad de hacer la convocatoria, pero no se nos invitó a las reuniones que dicen los medios que tuvieron. Bueno, aquí escuchábamos a la diputada local, Alejandra Novelo, morenista, por supuesto, y morenista de base. Y hay que decirlo que desde ayer nosotros les informábamos que en una votación en donde el exdiputado morenista Rafael Echazarreta hacía propuestas, había tenido un voto adicional. Es decir, desde la bancada de Morena se había tenido, bueno, ya se nombra el mismo diputado sin partido. Sabemos que se cambió al PRI, Rafael Echazarreta, pero que no puede pues sumarse a la bancada porque la ley del Congreso no lo permite, pero que hubo un voto de alguna persona morenista. Uh-huh. Desde ese momento sospechábamos que había sido la diputada local Alejandra Novelo, justamente por las inconformidades que había estado teniendo con el partido, pero pues ahora con esto, al parecer, pues sí está enojada, o sí está, bueno, no ha mencionado si se va a separar del partido o no, pero al menos eso pareciera, ¿no? Al menos pareciera que hay una especie de rompimiento. Por el otro lado, el candidato de Morena a la gubernatura, Joaquín Díaz Mena, aseguró que pues él estuvo impulsando desde que era el delegado de la Secretaría de Bienestar algunos de los personajes morenistas que hoy vemos en el Congreso, que hoy vemos en diferentes lugares, ¿no? O que están ocupando diferentes candidaturas, y una de ellas mismas era la diputada Alejandra Novelo. Pero esto fue lo que dijo el candidato Joaquín Díaz. Vamos a escucharlo. Y muchos cargos directivos en el gobierno federal yo propicié que sean fundadores de Morena. Óscar Brito estuvo en Telecom, Mauro Cristales en Conapescas y Seguros en Profeco, y en los cargos directivos de Bienestar fueron fundadores Lidia Quiroz, su delegada, Alejandra Novelo en el sur, su delegada, Alfa Taver en el oriente, su delegada, Yasmín Villanueva, coordinadora de personas con discapacidad, Ubaldo Arciniega del programa Principal Bienestar, y así puedo seguir dando nombres de pruebas de que incluimos en el equipo del gobierno federal a quienes fundaron este movimiento. A ellos nos debemos. Ahí escuchábamos al candidato de Morena a la gubernatura, Joaquín Díaz, pues a pregunta expresa justo de qué respondía de los señalamientos de los morenistas fundadores que se han dicho excluidos no solamente ahora de las candidaturas, sino desde que él era el delegado del Bienestar. Él señalaba que sí los estuvo apoyando con espacios, pero esto es lo que contestó al respecto de este dicho de Joaquín Díaz Mena la diputada morenista Alejandra Novelo Segura. Me llamó mucho la atención algo que él dijo en la rueda de prensa, inclusive me mencionó, donde dijo que cuando él estuvo a cargo de la Secretaría de Bienestar, él incluyó a fundadores para ser servidores de la nación, cosa que es falsa, porque una servidora fue el presidente que me puso como delegada regional, a mí y a mis otras 3 compañeras, a Mariana Cruz, a Alfa Tabella y a Lidia Quiroz. Él no quería que ni una de las 4 fuéramos delegadas de Bienestar. De hecho, él en mi lugar quería poner a Domitilo, el que estaba en lo de los pueblos indígenas. De hecho, fue por eso que él quedó en ese encargo.
y no incluyó a los fundadores de Morena. Fuimos las delegadas regional quienes pusimos a los servidores de la nación. En mi caso yo tuve la libertad porque estuve ahora sí con el jaloneo directamente en la Ciudad de México, pues no dejando que él me imponga gente que nunca había estado en el partido ni que había ayudado. Sí, es mentira, y además él despidió cuando fuimos saliendo cada una de este cargo, en lo personal cuando yo salí de la Secretaría de Bienestar porque yo renuncié para poder integrarme a Morena, él despidió a la mayoría de los compañeros que entraron con nosotras para poner a gente que nunca había estado. Es por ello que muchos de esos compañeros el día de hoy no lo están apoyando, las veces no lo apoyan, porque es mentira que él los haya incluido, al contrario, él los despidió de la Secretaría de Bienestar. Escuchábamos nuevamente a la diputada local Alejandra Novelo, y justamente es interesante lo que ella dice, ¿no? De que pues le parece curiosa la mención que hace el candidato a la gubernatura por parte de Morena, porque en realidad, si, en palabras de la diputada local, ella dice, si por él fuera, nosotras nunca hubiéramos estado ahí, nosotros tuvimos que buscar estos puestos por nuestros propios medios desde gobierno federal, y que incluso en el momento en el que ella y otras compañeras salen de la Secretaría del Bienestar para buscar puestos como la diputación que el día de hoy tiene, pues que corrieron a la gente que trabajaba con ella y que trajeron a personas que no habían trabajado anteriormente en la Secretaría del Bienestar. Entonces, híjole, parece ahí una situación que se opone a lo que declara el candidato a la gubernatura. Así es, y nada más para cerrar justamente con esta información, comentarle, porque han surgido los comentarios justo de parte de quién están viniendo estas críticas. Alejandra Novelo Segura, la diputada local, coordinadora de la bancada de Morena en el Congreso del Estado de Yucatán, es morenista fundadora. Nada más para que usted se haga una idea, en la primera dirigencia estatal que tuvo Morena aquí en el estado de Yucatán, Morena es un partido que fue fundado en el 2014 como asociación civil, tiene unos años un poco más, antes del 2014, pero la primera dirigencia estatal que tuvo Morena como partido político aquí en Yucatán, Alejandra Novelo Segura fue la secretaria de las mujeres en esa primera directiva que tuvo Morena aquí en la entidad. Así que estamos hablando de una crítica más viniendo desde, pues digamos, lo más fundador que se puede ser en Morena, una de las primeras personas que literalmente estuvo en el momento en el que encendieron la luz en ese partido político.